¿Qué tal, amigos? Pues el presidente el día de hoy dio en su conferencia de prensa un mensaje bastante interesante y se refirió precisamente al endeudamiento que existe en los estados por parte de los gobernadores. Bueno, no nos vayamos tan lejos, tan solo en México pagamos por la deuda externa aproximadamente 10,000 billones de pesos. Imagínense esa cantidad y los intereses que obviamente tenemos que pagar todos los mexicanos. Sin embargo, también se divide esta misma deuda por parte de todos los estados que la conforman a la República Mexicana, y en los cuales pues nos da un ejemplo bastante acertado en el sentido de que anteriormente pues nada más los estados o los gobernadores se dedicaban a hacer obras muy caras, pero exageradamente caras, en donde da ejemplos incluso de un hospital que cuesta hasta 10 veces más de lo que se tenía presupuestado, y obviamente eso afecta las finanzas del país. Y vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente en la conferencia matutina del día de hoy. Información que eso. Aquí también quiero aclarar algo, La situación de varios estados es muy difícil en lo económico, en lo financiero, porque muchos gobernadores recibieron las arcas vacías y con mucha deuda. En el periodo neoliberal se endeudó a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales. Y se endeudó también porque era parte del negocio que tenían los altos funcionarios públicos. Por ejemplo, todos los contratos para hacer obras, las llamadas APP, asociaciones públicas privadas, las autorizaba Hacienda. Nada más que les decían a los gobernadores qué empresas tenían que hacer las obras. Y resulta que hacían esas obras, hospitales, reclusorios, edificios públicos, y costaban muchísimo dinero. Entonces, al autorizar a Hacienda esas obras, les quitaban a los estados participaciones, o mejor dicho, para pagar esas obras les hacían descuentos en sus participaciones a los estados. Y así dejaron sin recursos a muchos estados. Por eso no estoy justificando lo de Sonora, estoy explicando de que es tanta la deuda que tienen que hay veces que no les alcanza ni para pagar la nómina. Nosotros hemos estado ayudando en la medida de lo posible, adelantando participaciones federales. Es que están algunos estados en una situación tan delicada, les dejaron tan mal las finanzas, que no están haciendo obras, que no les alcanza para hacer obras. Son muy pocos los estados. Les voy a hablar de dos estados. Uno que es ejemplar en el manejo de sus finanzas, que no tiene deuda. Imagínense un estado sin deuda. A ver, ¿quién lo sabe? ¿Qué estado es? Tlaxcala. Porque por ley no pueden endeudarse. Vamos a poner a Tlaxcala de ejemplo. No es
de ahora. Eso se estableció hace 2 o 3 sexenios o más. Sí, no sé con qué gobernador, no quiero aquí, pero sí se estableció de que no se iba a endeudar el Estado y no tiene deuda. Y uno que está cerca de lograr el no endeudamiento, al menos ese es su propósito, ojalá y lo logre, quiere antes de terminar dejar 0 deuda, es el de Querétaro. Son circunstancias de cada estado, pero sí, en vez de ayudarles, se les alentó para que se endeudaran, sobre todo con este tipo de obras. Hay estados que una buena parte de sus participaciones son para pagar estas obras, que cobraron carísimas. Por ejemplo, un hospital te costaba 500 millones, lo tienen que pagar en 20 años, entregando 200 millones anuales. $5,000, $6,000, $7,000 millones de pesos, lo que costaba 500. Porque no solo cobraron mucho por la construcción y la operación, sino el financiamiento, usura, todo eso sucedía. Y hablaban desde Hacienda a los gobiernos estatales: ¿quieres esto? Te propongo una empresa y te apruebo la obra. Entonces, no echarle toda la culpa a los que están. Algunos se quedan callados, pero ya recibieron una situación muy difícil, y también municipios de ciudades grandes que están también endeudados, que apenas para pagar nómina, que no pagan la luz, que no están pagando el agua, en una situación muy delicada. Son los saldos de la política neoliberal. Como pudimos ver dentro de este fragmento de lo que hace referencia el presidente de la República, pues por eso ahora entendemos por qué, pues obviamente en nuestra comunidad, en nuestro estado, pues simple y sencillamente el dinero no alcanza. Se dedicaba nada más a prestar, a prestar, a prestar, a prestar, y en el momento de pagar pues se hace una cantidad impresionante de dinero. Tanto es así que incluso a veces no tienen ni siquiera para pagar la nómina, o cuando sucede también muy frecuentemente cuando llega fin de año, pues no tienen para pagar el aguinaldo y tienen que recurrir a prestarle al gobierno federal o a otra institución en la cual les proporcione de cierta manera pues lo que necesitan para cumplir con esas mismas pues esos mismos pagos, ¿no?, que ya tienen pactados junto con sus empleados, y también incluso hasta servicios básicos como el agua y la luz. Sin embargo, aquí tenemos una publicación en la cual nos dice los estados con más deuda en 2019, y esto es muy interesante porque hace referencia precisamente a la entidad federativa a la cual dio referencia el presidente, que se llama o se denomina Tlaxcala, ¿no? Bueno, que tiene ese nombre.
El servicio por la deuda que pagan los estados de la República Mexicana subió al aumentar la tasa de interés de 5.5 en 2015 a 9.2 en promedio en 2018. No obstante que el nivel de endeudamiento de las entidades federativas ha disminuido en los últimos años debido al cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, establece un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. También menciona que el estudio enfatiza que Tlaxcala, efectivamente, como habíamos mencionado, como había mencionado el presidente en la conferencia, fue la única excepción, ya que el Estado no tenía deuda en 2018. Sobre la deuda de las entidades federativas, revela que en comparación con 2017 al cierre de 2018 hubo un incremento en el servicio de deuda potencial por encima del 100% en Campeche y Michoacán con el 106.8% y 104% respectivamente. En contraste, Querétaro y Baja California Sur fueron los estados con la mayor disminución de servicio de deuda potencial con un 25.7% y un 18.6% respectivamente. Añade que con excepción de Campeche, Yucatán y Guerrero, la deuda per cápita de las entidades federativas disminuyó de 2015 a 2018. La deuda promedio, imagínense nada más, de los estados al cierre del 2015 era de 5.408 pesos por persona. En 2017 se ubicó en 4.658, al cierre de 2018 disminuyó a 4.426 por habitante. Entonces estamos viendo que efectivamente es demasiado el dinero que se debe. Imagínense 4,000 pesos por las entidades que no se mencionaron. Estamos hablando por cada individuo, aún sea un recién nacido, aún sea un niño. O sea, es un índice que nos da de la magnitud del endeudamiento que existen en cada una de estas entidades federativas. Y aquí resalta que efectivamente Nuevo León es el estado con mayor deuda, ¿no? Y de ahí le sigue Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Ciudad de México, Sonora, Veracruz, etcétera. Pues la verdad es que las finanzas es algo que debe de tocar también en esta cuarta transformación, debido a que efectivamente no deben endeudarse más, ¿no? Si lo ponemos en comparación con nuestros gastos, incluso hasta de la casa, haciendo una referencia, una comparación con esta misma, pues nosotros sabemos bien cuánto gastamos, cuánto ganamos, cuánto debemos de gastar, no hacer uso excesivo de las tarjetas, etcétera. Ahora sí se adquieren varios pagos y luego obviamente estos no se pueden cubrir con el salario, pues se ve en la necesidad de obviamente hacer un préstamo. Lo mismo sucede en estas entidades federativas que al final de cuentas pues requieren de un préstamo para poder llevar a cabo esas obligaciones, y eso es lo que ha perjudicado de manera considerable pues a la economía del país. Pues bien amigos, esta es la información que yo tengo de momento. Espero que les haya gustado, y si les gustó por favor denle like y también compartan para que mucha más gente se entere. También les invito a que se suscriban a este canal y nos vemos en un siguiente video. Saludos.